Hello, hoy vengo a darles el resumen del segundo capítulo de Sanando la herida materna. Ya hay un video del primer capítulo anteriormente en mi canal, así que vayan a verlo si no lo han visto, y a lo largo de cada semana voy a ir subiendo un resumen de cada capítulo, y en esta semana toca el capítulo 2. Este capítulo habla de cómo tenemos una tendencia a crear relaciones codependientes porque tenemos una perspectiva del amor que no es tan real o no es tan sincera o no es tan pura. Es decir, vemos el amor como algo totalmente romantizado que muchas veces lo asociamos con dolor, con sacrificio y con dificultad. Y teniendo en cuenta que hemos tenido una gran distorsión de lo que realmente es el amor, tendemos a tener una idea muy romantizada de este. Y esto se va perpetuando porque tenemos ejemplos como las novelas, las películas, ahora redes sociales y un montón de formas que nos van metiendo una idea totalmente errónea de lo que es tener una relación amorosa. A partir de esta distorsión es como nosotras nos vamos desarrollando y como vamos enseñándole a otras mujeres que es correcto desarrollarse en sus relaciones. Y aquí la autora nos cita muchísimas partes del libro de Mujeres que aman demasiado de Robin Norwood para entender un poco más lo que son las relaciones codependientes. Si nos estamos desarrollando de manera codependiente en nuestras relaciones, probablemente viene por esta carencia emocional y afectiva que padecimos en los primeros años de nuestra vida. Esto va haciendo que vayamos buscando ese afecto y esa aprobación en otras personas. Y generalmente con esta herida como mujeres buscamos hombres que sean necesitados de ese afecto. Y esto ya va también muy ligado con la herida de abandono, en donde para no ser abandonado y no disolver la relación tendemos a hacer cosas que realmente no son sanas. Hacer, aguantar o propiciar. Esta dinámica nos puede llevar a estar teniendo un exceso de carga en una relación y que no sea equitativo, así como también estar dispuestas a hacer todo, a sacrificar todo y a ceder todo por esa relación. Y algo muy característico de estas relaciones codependientes es que con el tiempo vamos perdiendo nuestra identidad, nuestras responsabilidades y nuestras propias metas. Esto hace que toda la atención se vaya dirigida a la otra persona, en resolver los problemas de la otra persona, en atender a la otra persona, en poner las necesidades emocionales de la otra persona antes que las propias, incluso a tratar de controlar a esta persona con la excusa de querer ser útil o quererle resolver la vida. Y otra forma de identificar esto es ver desde dónde nos estamos relacionando. Si constantemente te preguntas si él te ama, si él quiere estar contigo, si eres suficiente para él, si estás cumpliendo sus necesidades, estás amando demasiado. ¿Por qué? Porque no te estás poniendo a ti primero. ¿Qué siento por esa persona? ¿Realmente estoy con esa persona por necesidad o por decisión? Otra cosa muy característica de las relaciones codependientes es que se tiende a confundir la ansiedad, el miedo y el estrés con el enamoramiento, con partes de la relación, con algo normal, cuando realmente no es así. El amor no es sinónimo de sufrir. Aquí es sumamente importante que entendamos que estas relaciones codependientes tienen una raíz en esas carencias emocionales infantiles que tuvimos en algún momento de nuestra infancia. Entender que nos estamos relacionando desde esas carencias de la niña interna que tenemos herida es muy importante para empezar a cambiarlo, para empezar a hacerlo consciente y sobre todo para empezar a relacionarnos desde las intenciones correctas. Para entender un poco más cómo es esta transmisión que vamos teniendo de los roles de la mujer en sus relaciones, la autora muestra un ejemplo que es súper común. Y es que muchas veces escuchamos a mujeres hablando entre ellas, quejándose, desahogándose y hablando de lo frustradas y enojadas que están por la situación con su pareja. Y cuando presenciamos esto en una edad temprana, que es bastante común, el mensaje ahí implícito, inconscientemente, de forma muy sutil, es que para mantener una relación hay que quejarse, enojarse, pero aguantar. Mantener el silencio, obedecer, seguir perpetuando las mismas conductas y quejarse a escondidas. Y esto otra vez va mucho de la mano con los roles que esta sociedad nos ha impuesto. Es muy entendible porque una mujer hace este tipo de cosas cuando en la sociedad le piden ser de cierta manera. Y obviamente esa incomodidad la tiene que sacar de alguna manera, pero pues no se le permite hacerlo de la forma más sana y adecuada. Porque si lo hace probablemente no sea buena esposa o no sea buena madre o no sea buena mujer. Y ahora yéndonos un poco más para atrás, obviamente tenemos la capacidad de entender que cuando las mujeres tenían sus derechos mucho más limitados,
Obviamente este asunto de mantener a su pareja, mantener a su hombre a costa de todo, era una forma de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque no tenían la manera de sustentarse solas. Entonces es importante entender la raíz para ver cómo las cosas han cambiado y cómo esas conductas también deben de cambiar. La autora también nos habla de cómo este ejemplo de las relaciones codependientes de nuestros padres o de nuestra madre con su pareja tiende a irse a la relación madre e hija. Y algo también muy importante de tener en cuenta es la codependencia que tienen nuestros padres con sus padres. Eso también es esencial. Recordemos que cuando no trabajamos algo y cuando no aprendemos a soltar a nuestros padres, esto se transfiere a la pareja. Entonces, retomando este tema de la relación madre-hija, la autora nos dice cómo al ver eso que nos transmite nuestra madre de lo que debe de hacer una mujer al momento de ir creciendo y querer hacer las cosas diferente y querer relacionarnos de forma diferente, puede llenarnos de una sensación de culpa, porque inconscientemente sentimos que estamos traicionando a esa madre que en algún momento tuvo que soltar todos sus objetivos y sus sueños por convertirse precisamente en nuestra madre. Y mientras estemos en la inconsciencia de esta herida podemos irnos a dos extremos, o hacer la historia completamente igual o querer hacerla completamente diferente, pero siempre con las mismas bases, con la misma intención y con las mismas heridas. Nosotras como hijas buscamos esa aprobación más grande en nuestra madre por ser nuestro principal ejemplo. Entonces esta lealtad silenciosa, lealtad inconsciente de seguir el mismo patrón, de seguir la misma conducta, es una forma de seguir teniendo esa aprobación y ese cariño que muchas veces llega a ser condicionado. Otra idea errónea del amor. El amor no es condicionado, el amor es incondicional. De otra forma, es dependencia. Entonces, si nos estamos relacionando con este ciclo de la codependencia y si nos identificamos en él, es importante entender que a pesar de la dificultad, de la incomodidad y de la culpa que se pueda sentir de salir de ese molde, es importante que entendamos que las cosas ya no son iguales, que nosotras tenemos más formas de salir adelante, tenemos más posibilidades, más capacidad de elección, que ya no es necesario seguir alimentando ese ciclo. Y aunque romperlo pueda ser difícil, entre las diferentes formas de relacionarnos con nuestra familia es necesario. En la vida generalmente existen dos grandes anhelos, que son la libertad y también el amor. La libertad en el sentido de ser una persona autónoma, independiente, capaz de decidir. Y el amor, esa necesidad de vincularnos, de aprobación y de pertenencia. Y esta necesidad de pertenencia y aprobación las mujeres tenemos más tendencia a desarrollarlo con nuestras madres. Entonces esto va súper ligado con esa lealtad inconsciente y silenciosa que se va dando de seguir haciendo el mismo ciclo. Obviamente desde un lugar de amor, desde un lugar de querer pertenecer y de querer recibir ese amor y esa aprobación. Es tan grande esa necesidad de vinculación con la madre que muchas veces tendemos a abandonar esas creencias, esas visiones, esas convicciones que realmente deseamos por seguir obteniendo esa aprobación. ¿Y a qué se resume eso? Pues a la pérdida de identidad, a la codependencia. Si en el momento en el que nos convertimos madres no trabajamos esto, no aprendemos a separarnos de esta herida o más bien a trabajarla y a crear nuestra propia madre interiorizada, a partir de estos patrones le vamos a estar dando a nuestras hijas un mensaje de culpa, de humillación, de vergüenza y obligación. Teniendo toda esta información y haciendo consciente de esta herida, es necesario que empecemos a modificar y a cambiar y a flexibilizar nuestros valores, nuestras creencias y nuestras limitantes. Esto de verdad, aunque pueda ser incómodo al principio, nos va a hacer llevar una vida mucho más congruente y mucho más plena de la que podemos seguir perpetuando con este ciclo. Es probable, aunque no necesario, que cuando elijamos cambiar estas cosas llegue el punto en el que haya un poco de distanciamiento hacia esas mujeres que han seguido perpetuando este ciclo. Pero ir con ese estigma de rebelde o de mala mujer o así, de verdad que no es verdad, no es real. Simplemente estamos asumiendo nuestro poder y nuestra autonomía, cuestionándonos las cosas que ahorita ya no funcionan, que por mucho tiempo fueron de esta manera, pero con una sociedad totalmente diferente. Bueno, no totalmente, ¿no? Pero un poco mejor, con oportunidades mucho más reducidas y limitadas a las que ahora tenemos. Entonces esas conductas, esos mecanismos y esa forma de adaptarnos ya no es tan útil en este momento.
Lo que también es muy importante es que aprendamos a expresar nuestras necesidades y sobre todo a marcar límites, porque algo que también hemos aprendido es que las mujeres se encargan emocionalmente de los demás. Y obviamente esto también se puede ver como una virtud, el ser una persona empática, el ser una persona que ayuda, que está al servicio, pero siempre manteniendo en cuenta que la prioridad somos una misma. No olvidar poner límites y también recordar que no es nuestra responsabilidad solucionar la vida de los demás, ni mucho menos cargar con las emociones y los problemas de otras personas. Probablemente si llevamos esta carga de las emociones de los demás, de los problemas de los demás, del humor de los demás, es porque le estamos sacando la vuelta a hacernos cargo a las propias. Entonces, si vas a elegir una lucha, de preferencia que sea la tuya. Si seguimos decidiendo por la que no es nuestra, es porque probablemente no tengamos conscientes ni identificadas nuestras verdaderas necesidades. Y esto causa que vayamos viviendo nuestra vida y que el tiempo se vaya yendo creyendo que la respuesta y la solución está en las otras personas, está en las situaciones externas y que tenemos que esperar a que algo cambie o que alguien accione para ser felices. O sea, llenar estos vacíos con relaciones, situaciones e incluso con otras cosas como drogas, comida, fiestas, distracciones. Y algo muy importante es que no importa qué tan perfecta creamos que haya sido nuestra infancia. Un niño siempre va a percibir las cosas desde otro nivel de conciencia a un adulto. Entonces ahí es donde se generan esas heridas, aunque nuestra infancia haya sido relativamente sencilla, fácil o feliz. Si no identificamos esto, si no hacemos las paces con esto, internamente no vamos a crecer y no vamos a desarrollar una madurez emocional. Porque si físicamente podemos madurar, nuestro cuerpo puede ir creciendo, pero nuestra mente también requiere ese trabajo. Nuestra mente también requiere ese desarrollo y esa maduración. Y para esto se necesita la sanación. Obviamente, hacer conciencia de esto nos va a traer un bienestar interno y también un bienestar en nuestras relaciones, porque vamos a dejar de proyectar esas necesidades en los demás. Y hay que tener en cuenta que entre más cercana es una relación, más tendemos a proyectar esas necesidades en esa persona y creyendo que son su culpa, su responsabilidad o su causa. Si no tomamos conciencia, esa inmadurez emocional y ese niño herido va a seguir conduciendo nuestra vida. Nos vamos a seguir relacionando de maneras sumamente tóxicas, sumamente destructivas y vamos a seguir decidiendo desde nuestras heridas. Y esto nos va a impedir seguir creciendo. Y así es como termina mi resumen, mi perspectiva y lo que yo considero como más general y más importante de este segundo capítulo. Les recomiendo totalmente hacer la lectura completa de este libro. Algo que me gustaría platicar, que me di cuenta, es que a medida de que las reuniones de este club de lectura van avanzando, noto como cada vez van menos personas. Y esto siento yo que es por la incomodidad de enfrentarnos frente a nuestras heridas, porque no es fácil reconocer las cosas que nos pasaron ni las cosas que hacemos. Entonces me tomo este espacio y este momento para agradecerle a las personas que siguen estando ahí presentes a pesar de lo incómodo, porque trabajando y sanando es como estamos ayudándonos a nosotros mismos y sobre todo al colectivo. Y listo, nos vemos la próxima semana para el próximo capítulo. Bye.